Hermanos, quiero comenzar con una pregunta que hiere profundamente nuestro corazón. ¿Realmente necesitamos que Dios nos explique cada prueba que atravesamos para seguir confiando en Él? La mayoría de nosotros, cuando enfrentamos dolor, pérdida o incertidumbre, clamamos buscando una respuesta, un porqué que calme nuestra ansiedad. Sin embargo, el libro de Job nos presenta una verdad contundente y a la vez desconcertante. Dios muchas veces no nos da explicaciones, sino que nos llama a confiar en su carácter. Job fue un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, y aún así sufrió como pocos en la historia. Perdió a sus hijos, a sus bienes, a su salud y aliento de vida. Y en medio de ese silencio desgarrador, jamás recibió una explicación humana que calmara su angustia. Y, sin embargo, no maldijo a Dios. Aquí se esconde un secreto espiritual que el mundo moderno no soporta escuchar. La fe verdadera no descansa en la explicación, sino en la soberanía de Dios. Por eso hoy nos reunimos bajo esta pregunta urgente. ¿Necesitas que Dios te explique tu prueba para confiar en Él? ¿O basta con saber que tu Redentor vive y reina sobre todas las cosas? La palabra de Dios nos mostrará con autoridad y claridad el secreto que sostuvo a Job en la oscuridad y nos enseñará a caminar por fe incluso cuando los cielos parecen cerrados. Cuando abrimos el libro de Job, somos confrontados con una de las escenas más impactantes de toda la Escritura. Job 1:20-22 nos dice: Entonces Job se levantó, rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este pasaje es un golpe directo a nuestro corazón, porque nos revela algo que a nuestra carne no le gusta aceptar. Dios puede permitir pruebas intensas, dolorosas e inexplicables. Y en ese silencio absoluto donde no recibimos respuesta, Él espera adoración, no rebelión. Job no sabía nada de la conversación en los cielos entre Dios y Satanás. Él no entendía el porqué de su dolor. Desde su perspectiva, todo había caído de repente: la pérdida de sus hijos, de sus bienes, de su salud. Y sin embargo, lo primero que hizo fue postrarse y adorar. Aquí encontramos el secreto de la fe auténtica. Confiar en Dios no porque entendemos lo que hace, sino porque sabemos quién es Él. Vivimos en una generación que exige explicaciones, que se desespera en medio de la incertidumbre, que necesita tener el control de cada detalle. Pero Dios nos enseña, a través de Job, que la fe verdadera no necesita un manual de instrucciones para el sufrimiento. La fe descansa en el carácter inmutable de Dios. Él es bueno, Él es santo, Él es justo, y aunque no comprendamos sus caminos, podemos confiar en que nunca dejará de ser quien Él ha revelado ser en su palabra. El silencio de Dios es una de las pruebas más duras que un creyente puede enfrentar. ¿Acaso no has orado en medio del dolor esperando una respuesta inmediata y el cielo parece cerrado? ¿No has clamado con lágrimas pidiendo dirección y lo único que escuchaste fue silencio? Es allí donde se prueba la autenticidad de nuestra fe. No cuando todo va bien, no cuando tenemos abundancia, no cuando recibimos respuestas rápidas, sino cuando todo parece desmoronarse, y aún así decimos con Job: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos cristianos modernos han sido engañados por un evangelio superficial que promete prosperidad, ausencia de dolor y soluciones rápidas. Pero el Dios de la Biblia no nos promete explicaciones fáciles. Nos promete su presencia en medio de la tormenta. Nos promete que todas las cosas obrarán para bien a los que aman a Dios, Romanos 8:28, aunque no veamos el cómo en este momento. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. Él estaba con Job aunque Job no lo percibiera. Él estaba sosteniendo su fe, aun cuando todo lo visible indicaba lo contrario. Y lo mismo ocurre contigo. Si estás atravesando una prueba inexplicable,
No creas que Dios se olvidó de ti. No interpretes su silencio como abandono. Muy por el contrario, es en el silencio donde Dios fortalece tu fe, donde te enseña a caminar no por vista, sino por fe. Miremos la actitud de Job frente a la devastación. El texto dice que rasgó su manto y rasuró su cabeza, símbolos de dolor profundo, de duelo verdadero. La fe no es indiferencia al sufrimiento. La fe no es negar la realidad de la herida. Job lloró, Job sufrió, Job sintió la carga insoportable, pero al mismo tiempo se postró en tierra y adoró. Eso es lo que marca la diferencia entre un creyente genuino y uno superficial. El genuino puede llorar, pero llora adorando. Puede caer de rodillas, pero se arrodilla ante Dios, no en rebeldía contra Él. Aquí necesitamos detenernos y examinar nuestro corazón. ¿Qué sucede contigo cuando Dios guarda silencio en tu vida? ¿Te endureces? ¿Te quejas? ¿O puedes reconocer como Job que no viniste a este mundo con nada y que todo lo que tienes es un regalo de la gracia divina? Job entendió algo que muchos olvidamos. No tenemos derecho a exigir explicaciones a Dios. Somos criaturas, y Él es el Creador soberano. Nuestra vida está en sus manos, y aunque no lo entendamos, Él siempre tiene un propósito perfecto. Algunos podrían objetar, pero no es justo. Job era justo, íntegro, temeroso de Dios. ¿Por qué tenía que sufrir? Y aquí está la respuesta que nos cuesta aceptar. Porque el sufrimiento de Job no era un castigo. Era una plataforma para manifestar la gloria de Dios. El universo entero fue testigo de la fe inquebrantable de un hombre que, en lugar de maldecir a Dios, lo adoró. La fidelidad de Job en el silencio de Dios desenmascaró las mentiras de Satanás, quien había afirmado que el hombre solo sirve a Dios por conveniencia. Esto nos enseña que muchas veces nuestras pruebas no tienen nada que ver con un castigo personal, sino con un propósito mucho mayor que no alcanzamos a ver. Dios puede estar mostrando a través de tu dolor que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en la debilidad, que la fe genuina no depende de circunstancias favorables. El silencio de Dios también revela dónde está realmente nuestra confianza. Muchos dicen amar a Dios, pero en realidad aman las bendiciones que Dios da. Job demostró que su adoración no dependía de tener riquezas, salud o familia. Su adoración dependía de Dios mismo. Y ese es el llamado para nosotros hoy. ¿Es Dios suficiente para ti, aun si lo pierdes todo? El profeta Habacuc lo expresó de una manera poderosa. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Esa es la fe que honra a Dios, la que adora aún en el silencio, la que confía aunque no ve resultados, la que se sostiene porque sabe quién es el Señor. Job no necesitaba explicaciones para permanecer fiel. Y eso es lo que lo hace un ejemplo eterno para nosotros. Él no entendía, pero adoraba. No veía, pero confiaba. No recibía respuestas, pero se aferraba al carácter de Dios. Y ese es el secreto que hoy necesitamos recuperar en una iglesia que muchas veces busca consuelo en emociones pasajeras y no en la verdad sólida de la palabra. Si hoy Dios guarda silencio en tu vida, recuerda esto: su silencio no significa su ausencia. Su silencio no significa que ha perdido el control. Su silencio puede ser el escenario donde Él está formando en ti una fe más pura, más profunda, más resistente que el oro probado en el fuego. Y si permaneces fiel, un día verás que ese silencio fue, en realidad, el terreno fértil donde Dios sembró la semilla de su gloria en tu vida. Por eso, hermanos, no pidamos a Dios que nos explique cada prueba. Pidámosle que nos dé la fe de Job para adorar en el silencio, porque cuando lo hacemos, el infierno tiembla, el mundo observa, y el nombre de Jehová es exaltado.
Si en la primera parte hemos visto el silencio de Dios en medio de la prueba y cómo Job reaccionó en adoración sin necesidad de explicaciones, ahora debemos profundizar en la verdad que sostiene esa respuesta, la soberanía absoluta de Dios sobre todo lo que acontece, incluso sobre el sufrimiento. Esta es una de las doctrinas más difíciles de aceptar para la mente humana, pero al mismo tiempo, una de las más gloriosas y consoladoras para el creyente que entiende la palabra. En Job 2:10 encontramos una declaración que debería estremecernos. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Con estas palabras Job confronta a su propia esposa, quien lo instaba a maldecir a Dios y morir. Pero Job reconoce algo que muchos niegan. Tanto lo bueno como lo malo, lo dulce como lo amargo, lo próspero como lo adverso, todo viene finalmente de la mano soberana de Dios. Aquí chocamos con una de las mayores batallas de la fe cristiana. El ser humano quiere un Dios que solo le dé cosas agradables, un Dios que cumpla sus deseos, un Dios que bendiga sin exigir, un Dios que explique sin guardar silencio. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios verdadero es soberano, absoluto, supremo sobre todo. Nada ocurre fuera de su voluntad, ni siquiera la acción del mismo Satanás. En el capítulo 1 de Job, vemos claramente que el diablo no pudo tocar a Job sin el permiso de Dios. Esto nos recuerda que Satanás es un enemigo real, pero no es soberano. Solo puede hacer lo que Dios, en su sabiduría, le permite. ¿Por qué es tan importante afirmar esta verdad? Porque si negamos la soberanía de Dios en el sufrimiento, entonces quedamos a merced del azar, del destino, de la suerte o del capricho del diablo. Pero si reconocemos la soberanía de Dios, entonces, aún en medio del dolor más inexplicable, podemos descansar en que nada ha salido del control de su mano. Eso es lo que sostuvo a Job. No entendía el porqué de su dolor, pero sabía que Dios seguía reinando. En este punto, debemos hacer una defensa apologética contra las ideas distorsionadas que circulan en muchos púlpitos modernos. Hoy en día, se enseña que todo lo malo que nos ocurre proviene del diablo y que Dios no tiene nada que ver con ello. Se predica un evangelio de prosperidad que pinta a Dios como un sirviente celestial cuya única función es cumplir nuestros deseos y mantenernos en comodidad. Pero la Escritura desmiente tal herejía. Isaías 45:7 dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Cómo podemos ignorar estas palabras? Dios no es responsable del pecado, pero sí es soberano sobre todas las circunstancias, incluso sobre aquellas que a nosotros nos parecen inexplicables. La fe de Job estaba cimentada en esa convicción. Él entendía que si recibimos lo bueno de Dios, también debemos aceptar lo adverso, y eso lo sostuvo cuando todo lo demás le fue quitado. Es aquí donde se prueba la madurez de un creyente. Cualquiera puede alabar a Dios cuando hay salud, abundancia y prosperidad. Pero solo la fe genuina, la fe nacida de lo alto, puede adorar cuando llega el quebranto, cuando se cierran las puertas, cuando el cielo parece de bronce y la vida se llena de lágrimas. El apóstol Pablo también afirmó esta verdad en Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Note bien, todas las cosas. No algunas, no solo las agradables, sino todas. Y si todas las cosas provienen de Dios, entonces el sufrimiento que hoy enfrentamos también está bajo su soberano diseño. No es fruto del azar, no es producto del caos, no es un accidente fuera de su control. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito eterno en sus manos. Podríamos ilustrar esto con la vida de José, vendido por sus hermanos en Génesis 37. Desde la perspectiva humana, aquello fue maldad pura. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, lo abandonaron. Pero al final,
José declara en Génesis 50:20: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí vemos claramente el misterio glorioso de la soberanía de Dios. Lo que los hombres intentan para mal, Dios lo convierte en bien. Satanás busca destruir, pero Dios transforma la prueba en plataforma para su gloria. Así ocurrió también con Job. Satanás pensaba destruir su fe, pero Dios usó esa misma prueba para demostrar al universo que su gracia es suficiente y que su siervo era genuino. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cada prueba que enfrentamos está bajo el control soberano del Dios eterno, que no comete errores y que jamás pierde el control. Hermanos, aceptar esta verdad no es fácil. Nuestra carne se rebela. Queremos un Dios que nos dé explicaciones y alivio inmediato. Pero el verdadero creyente aprende a someterse a la soberanía divina con humildad, sabiendo que no hay injusticia en él. Romanos 9:20 nos recuerda: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Esta pregunta retórica nos humilla. No somos dueños de nuestra vida. Somos criaturas, y Dios es el alfarero soberano que tiene derecho absoluto sobre su creación. Es precisamente esta verdad la que nos da seguridad. Si mi vida dependiera de mí mismo, del azar o del diablo, estaría perdido. Pero saber que todo está en manos del Dios soberano me da descanso incluso cuando no comprendo. La fe no elimina el dolor, pero me da una roca firme donde apoyarme. Y esa roca es Cristo, el Señor soberano de todo lo visible e invisible. Podemos ver esta soberanía manifestada de manera suprema en la cruz de Cristo. ¿Qué acto más injusto, más doloroso y más inexplicable que el Hijo de Dios siendo crucificado? Desde la perspectiva humana, aquello fue una tragedia. Pero en Hechos 2:23 Pedro declara: A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Lo ve? La cruz no fue un accidente, no fue un fracaso, no fue un plan B, fue el plan soberano de Dios para nuestra salvación. Lo peor que los hombres y Satanás pudieron hacer, Dios lo convirtió en la mayor victoria de la historia. Por eso podemos decir con certeza: si Dios fue soberano en la cruz, también es soberano en tu dolor. Si pudo transformar la maldad de los hombres en redención eterna, también puede transformar tu prueba en un instrumento para su gloria. Y aunque no veas ahora el propósito, puedes estar seguro de que su mano dirige cada detalle. Así que no temas el sufrimiento. No lo rechaces como si fuera obra de un Dios descuidado. Más bien, sométete a la soberanía de tu Señor. Reconoce que si recibes lo bueno de Él, también puedes recibir lo difícil. Y mientras lo haces, recuerda que nada se escapa de su plan eterno. Job nos enseña que la fe genuina no necesita explicaciones humanas, solo necesita descansar en la soberanía absoluta de Dios. Hasta ahora, hemos visto que Job permaneció fiel en medio del silencio de Dios y que su fe descansaba en la soberanía absoluta del Señor sobre todas las cosas, incluso sobre su dolor. Pero el relato bíblico nos lleva a una dimensión aún más profunda, el trato de los amigos de Job. Y aquí encontramos una de las advertencias más importantes para la iglesia de hoy, porque lo que aquellos hombres dijeron a Job refleja la falsa teología que todavía circula en nuestros días. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron con la intención de consolar, pero terminaron siendo una carga aún más pesada para el hombre quebrantado. Ellos creían en una fórmula simplista: si sufres, es porque pecaste; si prosperas, es porque eres justo. En Job 8:5-6, Bildad le dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia. En otras palabras, Job, si realmente fueras justo, Dios no te habría mandado este sufrimiento.
si enderezas tu vida, Dios te devolverá lo perdido. Esta manera de pensar no solo fue un error en los días de Job, sino que sigue siendo un error grave en la actualidad. Es la misma lógica detrás del Evangelio de la prosperidad, que afirma que la enfermedad, la pobreza o la desgracia son siempre consecuencia de falta de fe, de pecado oculto o de confesiones negativas. Pero la Biblia nos muestra que esto es una mentira peligrosa. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, y su sufrimiento no fue producto de pecado personal. Fue el escenario soberanamente diseñado por Dios para manifestar su gloria. Lo más sorprendente es que al final del libro, Dios mismo reprende duramente a los amigos de Job. En Job 42:7 leemos: Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Lo ve? Dios declara que las palabras de los amigos eran teológicamente erróneas y ofensivas. Ellos pensaban defender la justicia de Dios, pero en realidad estaban distorsionando su carácter, reduciéndolo a un juez mecánico que reparte premios y castigos de manera automática. Aquí hay una lección apologética crucial. Una teología falsa en medio del sufrimiento no consuela, destruye. Una doctrina distorsionada no levanta al herido, lo aplasta. ¿Cuántas personas hoy en día se apartan de la fe porque escucharon en algún púlpito que su enfermedad era culpa de su poca fe, que su pobreza era evidencia de pecado, que su fracaso era castigo divino? Esa teología no proviene del Dios de la Biblia, sino del corazón engañoso del hombre. Cristo mismo desmintió esa idea cuando le preguntaron por el ciego de nacimiento. En Juan 9:2-3, los discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El sufrimiento de aquel hombre no era castigo, era escenario para la gloria de Dios. El error de los amigos de Job también revela algo sobre el corazón humano. Tenemos la tendencia a buscar culpables cuando no entendemos el dolor. Queremos una explicación inmediata, y cuando no la encontramos, señalamos con el dedo. Esa actitud no es compasión, es crueldad disfrazada de espiritualidad. Job necesitaba consuelo, necesitaba brazos que lo levantaran, pero en cambio recibió acusaciones disfrazadas de consejos piadosos. Debemos tener cuidado de no repetir el mismo error. Muchas veces cuando alguien sufre, nuestra primera reacción es buscar la causa. Quizás no oró lo suficiente, tal vez no tuvo fe, quizás Dios lo está castigando. Pero la verdad es que no tenemos derecho a interpretar los designios de Dios en la vida del otro. Nuestro llamado es llorar con los que lloran, Romanos 12:15, consolar con la consolación con que nosotros hemos sido consolados, desde 2 Corintios 1:4, y apuntar al hermano sufriente hacia la esperanza que hay en Cristo, no hacia una supuesta fórmula de éxito espiritual. Además, los amigos de Job nos muestran cómo una visión errada de Dios produce un trato errado hacia las personas. Ellos redujeron a Dios a un juez implacable que solo castiga sin ver su misericordia, su soberanía y su propósito eterno. Hoy pasa lo mismo en muchas iglesias. Cuando se predica un evangelio distorsionado, se carga a las ovejas con pesos que no pueden llevar. Se les dice que si no prosperan es porque no tienen fe suficiente, que si están enfermos es porque no han confesado la victoria, que si atraviesan pruebas es porque Dios los está castigando. Eso no es gracia, eso no es evangelio, eso es legalismo disfrazado de espiritualidad. Job, en su dolor, no encontró consuelo en sus amigos, pero sí en su convicción personal de que su Redentor vive. Y esa es la diferencia entre una fe auténtica y una fe basada en fórmulas humanas. La fe auténtica no necesita que los hombres le expliquen el porqué del sufrimiento, porque descansa en el carácter de Dios. Hermanos,
necesitamos confrontar con valentía estas falsas doctrinas que aún hoy circulan. El Evangelio no es una promesa de comodidad terrenal, sino de vida eterna en Cristo. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Lepris dans, la aflicción no es señal de falta de fe, es parte inevitable de la vida cristiana. El sufrimiento no es ausencia de Dios, es a menudo la herramienta que Él usa para moldearnos a la imagen de su Hijo. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 4:12-13, «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría». Note cómo Pedro cambia la perspectiva. El sufrimiento no es extraño, es parte del llamado cristiano. No es evidencia de pecado, es evidencia de nuestra unión con Cristo en sus padecimientos. La reprensión de Dios a los amigos de Job es también una advertencia a nosotros. No hablemos livianamente en nombre de Dios. No usemos frases hechas para intentar explicar lo inexplicable. No pongamos cargas en los hombros de quienes ya están abatidos. En lugar de eso, anunciemos la verdad de un Dios soberano, justo y misericordioso, que en su infinita sabiduría permite pruebas con propósitos que muchas veces no entendemos, pero que siempre terminan glorificando su nombre. El error de los amigos de Job es, en última instancia, el error de querer tener respuestas fáciles para problemas profundos. Pero el Evangelio nos llama a otra cosa, no a explicar el dolor, sino a mostrar a Cristo en medio del dolor. Él es la respuesta suprema. Él es la esperanza viva. Él es el consuelo verdadero. Así, mientras los amigos de Job acusaban, Job seguía confiando. Mientras ellos aplicaban una teología errada, Job seguía afirmando su fe en un Redentor vivo. Y esa es la lección para nosotros. En un mundo lleno de falsas doctrinas y respuestas superficiales, necesitamos aferrarnos a la verdad eterna de la palabra de Dios, que nos recuerda que el sufrimiento no siempre es castigo, pero siempre es oportunidad para glorificar al Señor. Si hemos visto cómo Job permaneció firme en el silencio de Dios y cómo su fe descansaba en la soberanía absoluta del Señor, también hemos visto cómo los amigos de Job, con su falsa teología, se convirtieron en una carga más en lugar de un consuelo. Pero en medio de todo ese dolor, hay un secreto profundo que sostiene la vida de Job y que debe sostener la nuestra: su capacidad de adorar en la oscuridad. En Job 19, 25, 27 encontramos una de las declaraciones más gloriosas de toda la Escritura. «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí». Estas palabras no fueron pronunciadas desde un palacio, ni en tiempos de abundancia, sino desde el abismo de la desesperación. Job estaba rodeado de enfermedad, dolor, acusaciones injustas y silencio de parte de Dios, y sin embargo, levantó su voz para proclamar esperanza. Aquí está el secreto de Job. Su fe no se basaba en lo que veía ni en lo que entendía, sino en la esperanza viva de un Redentor que un día se levantaría sobre todo dolor y toda injusticia. Job adoraba en la oscuridad porque su mirada estaba puesta más allá de la circunstancia, en la gloria futura de encontrarse con Dios. Esa es la esencia de la fe genuina. Adorar cuando todo lo visible contradice lo que creemos. Confiar cuando el corazón grita preguntas sin respuesta. Esperar cuando no hay señales visibles de alivio. Muchos hoy han reducido la fe a emociones superficiales. Se habla de fe solo como una herramienta para conseguir lo que queremos: sanidad, prosperidad, puertas abiertas, comodidad. Pero la fe bíblica va mucho más allá. La fe auténtica es la que se sostiene en la noche oscura, la que sigue adorando cuando la enfermedad no sana, cuando la pérdida no se recupera, cuando las lágrimas no cesan. Esa es la fe de Job.
Esa es la fe que el diablo no pudo destruir. Esa es la fe que da gloria a Dios. Pensemos en cómo Job expresa esta convicción. Yo sé que mi Redentor vive. No dice, creo que vive, ni espero que viva, sino sé que vive. Es una certeza absoluta, una convicción inquebrantable. Aquí Job nos enseña que la fe no es una emoción cambiante, sino una confianza segura en el carácter de Dios y en sus promesas eternas. Aunque su carne se destruya, aunque su piel esté en ruinas, Job sabe que en su carne verá a Dios. Esa esperanza escatológica lo sostiene. Y este es un punto apologético clave. La fe cristiana no es un consuelo barato para el presente, sino una esperanza eterna que transforma cómo enfrentamos el dolor. No adoramos a Dios porque nos libre de toda dificultad. Lo adoramos porque sabemos que, aunque pasemos por el fuego, su presencia es suficiente y su promesa es segura. El apóstol Pablo lo expresó de manera semejante en 2 Corintios 16:18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Job, sin tener aún toda la revelación que nosotros poseemos en Cristo, entendió lo que muchos cristianos hoy parecen olvidar. El sufrimiento es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. Por eso pudo adorar en la oscuridad. Por eso pudo levantar su mirada más allá de las cenizas y declarar: yo sé que mi Redentor vive. Necesitamos recuperar esa visión en la iglesia. Muchos han sido enseñados a adorar a Dios solo cuando todo marcha bien, pero Job nos muestra que la adoración más pura es la que se eleva desde el quebranto. ¿Recuerdas lo que dijo David en el Salmo 34:1? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No dijo en los tiempos buenos, ni cuando todo me salga bien, sino en todo tiempo. Esa es la adoración que vence la oscuridad, la que desarma al enemigo, la que glorifica verdaderamente al Señor. Adorar en la oscuridad significa que reconocemos que nuestra esperanza no está en las explicaciones humanas, sino en el carácter inmutable de Dios. Significa que aunque no entendamos los caminos del Señor, confiamos en que Él siempre es fiel. Significa que nuestra fe no depende de circunstancias, sino de un Redentor vivo. Pensemos también en el testimonio que esta adoración produce en el mundo. Satanás acusó a Job delante de Dios, diciendo que lo servía solo porque le iba bien. Pero cuando Job siguió adorando en medio del dolor, esa mentira fue derrotada. Y lo mismo ocurre hoy. Cuando los hijos de Dios adoran en la oscuridad, el infierno se estremece, el mundo observa y la gloria de Dios resplandece. Quizás tú que escuchas estas palabras estás atravesando una oscuridad que parece interminable. Tal vez has perdido a alguien que amabas. Tal vez estás luchando con una enfermedad. Tal vez las lágrimas son tu pan de día y de noche. Escucha bien. Tu secreto para no desmayar no está en obtener explicaciones, sino en levantar tu mirada y decir con Job: yo sé que mi Redentor vive. Aunque tu carne se desgaste, aunque tus fuerzas se agoten, aunque no veas salida, tu Redentor está vivo y un día pondrá fin a toda injusticia y enjugará toda lágrima de tus ojos. No se trata de negar el dolor porque Job no lo negó. Se trata de afirmar la esperanza en medio del dolor. Se trata de llorar, pero llorar adorando. Se trata de caer de rodillas, pero de caer postrado delante del Señor. Esa es la fe que glorifica a Dios. El Nuevo Testamento nos da un ejemplo aún más supremo: Jesucristo en Getsemaní. Allí, en la noche más oscura, cuando el Hijo de Dios enfrentaba la copa del juicio divino, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús, en medio de la oscuridad,
Adoró sometiéndose a la voluntad del Padre, y esa sumisión trajo salvación eterna a todos los que creen. De la misma manera, cuando tú adoras en la oscuridad, tu vida se convierte en un testimonio de que Dios es suficiente, y esa adoración es más poderosa que cualquier explicación. El secreto de Job no fue entender su prueba, sino confiar en su Redentor. Ese debe ser también nuestro secreto. Por lo tanto, y con hermanos, no busques luz en las explicaciones humanas, búscala en la esperanza eterna de Cristo. No pongas tu fe en la ausencia de dolor, ponla en la presencia de un Dios que nunca cambia. Y cuando todo a tu alrededor sea oscuridad, recuerda que el secreto de Job sigue siendo el mismo: adorar en medio de la noche, porque sabemos que nuestro Redentor vive. Llegamos al clímax del libro de Job y, por ende, al corazón de este mensaje. Después de capítulos y capítulos de silencio, de preguntas sin respuesta, de acusaciones injustas de sus amigos y de la angustia de su propia alma, Dios finalmente rompe su silencio. Y lo hace de una manera sorprendente. No le ofrece a Job una explicación detallada de por qué sufrió. No le revela la conversación celestial entre él y Satanás. No le entrega un manual para comprender su dolor. En lugar de explicaciones, Dios le da algo infinitamente más grande: su revelación. En Job 38:1-3 leemos: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Note bien, Dios no viene como un médico explicando síntomas, ni como un profesor dando teorías, sino como el Creador soberano que muestra su gloria. Y a lo largo de los capítulos siguientes, Dios conduce a Job a través de un recorrido por la creación. Le habla del mar, de las estrellas, de los animales salvajes, del orden de la naturaleza. ¿Qué está haciendo Dios? Está recordándole a Job que Él es Dios y que en comparación, el hombre es pequeño, limitado e incapaz de comprender todos sus caminos. El propósito de la prueba no era información, era transformación. Job no necesitaba saber todos los porqués. Lo que necesitaba era contemplar la majestad de Dios y descansar en su carácter. Y esa es la gran lección para nosotros. En nuestras pruebas, Dios no siempre nos da explicaciones, pero siempre nos da una revelación más profunda de quién es Él. Cuando Job contempla la grandeza de Dios, su perspectiva cambia por completo. En Job 42:5-6 confiesa: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Qué declaración tan poderosa! Antes Job conocía a Dios de manera parcial, ahora lo conoce de manera personal. Antes había oído hablar de Él, ahora lo ha experimentado. Antes su fe se sostenía en conceptos, ahora se sostiene en la visión del Dios vivo. Esto es lo que ocurre cuando adoramos en la oscuridad. No recibimos necesariamente las respuestas que queremos, pero recibimos una revelación más profunda de Dios mismo. Y cuando vemos a Dios, todo lo demás se relativiza. Nuestras preguntas pierden fuerza ante su grandeza, nuestras quejas se disuelven en su majestad, nuestras dudas se rinden ante su gloria. Hermanos, necesitamos afirmar con claridad esta verdad apologética. El cristianismo no es una religión que explica todos los misterios del dolor humano, sino una fe que nos lleva a conocer al Dios soberano que gobierna sobre todo. No tenemos todas las respuestas, pero tenemos a Cristo. No entendemos todos los caminos, pero conocemos al que es el camino, la verdad y la vida. El mismo principio lo vemos en la cruz. Los discípulos no entendieron por qué Jesús tenía que morir. Para ellos, la cruz era un escándalo, una contradicción, una derrota. Pero después de la resurrección, comprendieron que en ese aparente fracaso estaba el triunfo eterno de Dios. Lo que parecía incomprensible se convirtió en la mayor revelación de su amor y su justicia. La cruz nos enseña que Dios no está obligado a explicarnos todo, pero sí se ha revelado de la manera más gloriosa,
entregando a su propio Hijo por nosotros. El sufrimiento de Job, al igual que la cruz, nos muestra que el propósito final de la prueba no es que tengamos información, sino que tengamos transformación. Dios nos lleva al desierto no para darnos un mapa, sino para mostrarnos que Él es nuestro sustento. Nos permite atravesar noches oscuras no para darnos explicaciones científicas del dolor, sino para revelarnos que su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Y qué ocurre con Job después de este encuentro con Dios? La Escritura nos dice que fue restaurado. Job 42:10 afirma: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Pero observe algo importante. La restauración no llegó hasta que Job reconoció la grandeza de Dios y oró incluso por aquellos amigos que lo habían herido. En otras palabras, la verdadera victoria no fue recuperar lo perdido, sino ser transformado por la revelación de Dios. Hermanos, muchas veces pedimos a Dios que nos explique nuestras pruebas, pero lo que realmente necesitamos es que Él nos muestre más de sí mismo, y cuando lo contemplamos, cuando lo vemos en su gloria, entonces nuestras pruebas ya no nos destruyen, sino que nos transforman. Quizás hoy tú estés en medio de una prueba que no entiendes. Tal vez te preguntas por qué Dios permitió esa enfermedad, esa pérdida, esa traición. Y tal vez no recibirás una explicación detallada en esta vida. Pero escucha bien, si buscas al Señor en medio de esa prueba, Él no te dará necesariamente todas las respuestas, pero sí te dará algo infinitamente mejor: su presencia. Y su presencia es suficiente. Por eso la exhortación de esta palabra es clara. Deja de exigir explicaciones y comienza a buscar revelación. Deja de preguntar, ¿por qué, Señor? Y comienza a decir, muéstrame quién eres en medio de esta prueba. Cuando hacemos eso, nuestra fe se fortalece, nuestra adoración se purifica y nuestra esperanza se afianza en lo eterno. La victoria de Job no estuvo en entender, sino en ver. Y lo mismo ocurrirá contigo. Tu victoria no estará en tener todas las respuestas, sino en conocer más profundamente a tu Dios. Así que hoy te invito a rendir tu necesidad de explicaciones delante del Señor. Él no te debe explicaciones, pero sí te ha dado una revelación perfecta en Cristo. Y en Él tenemos todo lo que necesitamos para atravesar cualquier prueba. Cristo es nuestro Redentor vivo, nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestra esperanza segura. Que podamos decir con Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que esa sea nuestra confesión, aún en el dolor. Y que nuestra vida sea un testimonio para el mundo de que no necesitamos explicaciones cuando tenemos a Cristo. Que el Señor te fortalezca en medio de tu prueba. Que su gracia sea suficiente en tu debilidad. Que su presencia sea tu refugio cuando los cielos parezcan en silencio. Y que la revelación de Cristo, tu Redentor vivo, sea la certeza que sostenga tu fe hasta el día en que lo veas cara a cara.